Hace poco sacamos un video en el que explicamos la concordancia de tiempos en el español, al menos los aspectos básicos de la concordancia de tiempos. En ese video prometimos un video con un test de concordancia de tiempos. Sin embargo, también queremos hacer un video de ejercicios que te sirvan para repasar y para ver más ejemplos sobre cómo funciona la concordancia de tiempos en el español. Si quieres ver la explicación de la teoría detrás de la concordancia de tiempos, puedes ver el video acá arriba en la tarjeta. Y si no, entonces, pues vamos con esto. Ok. Para recordar, ese video fue solamente acerca de las reglas básicas de la Ajá. concordancia, ¿sí? Porque la concordancia de tiempos tiene ciertas excepciones. La concordancia de tiempos también existe para el subjuntivo y en este caso solamente explicamos lo del indicativo. Ujú. Que es lo más simple. Lo más simple, El ¿sí? subjuntivo se pone interesante. Ujú. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer Ok. el día de hoy. Ujú. Tenemos 18 preguntas para ti, te las vamos a decir. Vamos a dejar siempre un tiempo para que puedan pensar la respuesta y después vamos a decir la respuesta correcta y explicamos por qué. Ujú. ¿Sí? Porque es correcta. Porque es correcto. Muy Ok. bien, entonces comencemos. Sí. Primera pregunta. Es lunes. Mi jefe dice, mañana llegaré más tarde a la oficina. El mismo lunes, yo digo, mi jefe me dice que más tarde a la oficina. La respuesta correcta es, Mi jefe me dice que llegará más tarde a la oficina. ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en presente Ujú, y entonces no se cambia el tiempo verbal. ujú. ¿Mm? Muy bien, El tiempo verbal de la oración subordinada queda en futuro. muy bien. Segunda pregunta. Es martes. Y ahora, ayer mi jefe me dijo que más tarde a la oficina. La respuesta correcta es, Ayer mi jefe me dijo que llegaría más tarde a la oficina. ujú. Ahora, ¿por qué es así? Porque la oración principal está en pasado, Ujú. me dijo, y en el caso de posterioridad, la oración subordinada se mueve al condicional. Muy bien. Tercera pregunta. Es sábado y Ana escribe. Ayer visité a Juan. El mismo sábado, yo digo, Ana me escribe que ayer a Juan. La respuesta correcta es, Ana me escribe que ayer visitó a Juan. Porque estamos en presente, entonces la oración subordinada se queda en pasado. mantiene el tiempo. Ujú, mantiene el ¿Listo? tiempo. Ujú. Cuarta pregunta. Es martes, 2 días después. Y digo, Ana me escribió el sábado que a Juan. La respuesta correcta es, Ana me escribió el sábado que había visitado a Juan. En este caso se trata de la anterioridad. Estamos hablando del pasado y de algo que pasó antes del pasado. Entonces la oración subordinada se mueve a pluscuamperfecto. muy bien. Quinta pregunta. Es miércoles. Yo digo, ya sé que Pablo y María se casaron el sábado. Ahora, es viernes, 2 días después. Y yo digo, yo ya sabía que Pablo y María el sábado. La respuesta correcta es, Yo ya sabía que Pablo y María se habían casado el sábado.
Otra vez, lo mismo que antes. La oración subordinada se mueve al pluscuamperfecto porque se trata de la anterioridad. O sea, lo de casarse pasó antes Es anterior. Es anterior. Muy bien. Sexta pregunta. Es lunes. Y yo digo, creo que ellos viajaron a España. El día siguiente, martes, digo, creí que ellos a España. La respuesta correcta es... Creí que ellos habían viajado a España. Otra vez lo mismo. ¿Sí? Se trata de la anterioridad. Yo creí, ¿cuándo fue? El lunes, yo creí que ellos habían viajado todavía antes de ese lunes. Entonces, la oración subordinada se mueve al pluscuamperfecto. Muy bien. Séptima pregunta. Por mucho tiempo o todos los días, en el pasado, mi hermana dice, tengo mucho trabajo. O sea, lo dice repetidamente. En uno de esos días del pasado, yo digo, mi hermana me dice todos los días que mucho trabajo. La respuesta correcta es... Mi hermana me dice todos los días que tiene mucho trabajo. No se mueve nada. Ok. Octava pregunta. Pasamos al día de hoy y ya no vivo con mi hermana. Y digo, mi hermana me decía todos los días que mucho trabajo. La respuesta correcta es... Mi hermana me decía todos los días que tenía mucho trabajo. Se trata de la simultaneidad, entonces la oración subordinada se mueve al imperfecto. Muy bien. Mi hermana me decía que tenía mucho trabajo. Al mismo tiempo. Novena pregunta. Es martes. Mi esposa me dice, te llamaré más tarde. El mismo martes, yo digo, mi esposa me dice que más tarde. La respuesta correcta es... Mi esposa me dice que me llamará más tarde. Un caso sencillo, estamos en presente, entonces la oración subordinada no se mueve. Muy bien. Décima pregunta. Es viernes y ahora yo digo, mi esposa me dijo que más tarde. La respuesta correcta es... Mi esposa me dijo que me llamaría más tarde. En este caso, como ya hablamos de algo que pasó en el pasado, la oración subordinada se tiene que mover al condicional porque se trata de la posterioridad. O sea, es algo que pasó después de... El momento en el pasado del que estamos hablando. Sí. Muy bien. Pregunta 11. Mientras dormía, con viajar a Alaska. El verbo aquí es soñar. La respuesta correcta es... Mientras dormía, soñaba con viajar a Alaska. Muy bien. De nuevo. La oración subordinada se mueve al imperfecto. Porque se trata de la simultaneidad. Las dos cosas, las dos acciones pasaron en a el la pasado vez. al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Muy bien. Pregunta 12. En algún momento del pasado digo, Laura siempre lleva vestidos que compra en la tienda ABC. Hoy, cuando ya no me veo tanto con Laura, digo, Laura siempre llevaba vestidos que en la tienda ABC.
La respuesta correcta es... Laura siempre llevaba vestidos que compraba en la Ujú, tienda ABC. Otra vez se trata de la simultaneidad. Las dos acciones pasaron a la vez. ujú. Entonces la oración subordinada se mueve al imperfecto. Muy bien. Pregunta 13. El sábado pasado, Patricia me dice, este vestido lo compré en París. El mismo sábado, yo digo, Patricia me muestra un vestido que en París. La respuesta correcta es... Patricia me muestra un vestido que compró en París. Muy bien. Estamos en presente, nada se mueve a ningún Ujú. otro tiempo. ¿Listo? Pregunta 14. Ayer, Patricia me dice, no voy al cine porque ya vi esa película. Hoy yo digo, Patricia no fue al cine con nosotros ayer porque ya esa película. La respuesta correcta es... Patricia no fue al cine con nosotros porque ya había visto la película. Se trata de la anterioridad y otra vez la oración subordinada se mueve al pluscuamperfecto. Muy bien. Pregunta 15. Ayer, Juan dice, te prometo que lo haré. Hoy, yo digo, Juan me prometió que lo... La respuesta correcta es... Juan me prometió que lo haría. Ujú, Se trata de la posterioridad. ujú. Usamos el condicional. Muy bien. Pregunta 16. Ayer digo, creo que puede hacerlo. Hoy digo, ayer creí que hacerlo. La respuesta correcta es... Creí que podía hacerlo. Ujú, Es simultaneidad. sí. En esta oración también se puede decir, creí que podría hacerlo. Si Ujú. respondiste esto, no está mal. Tiene un contexto Diferente, un porque poquito ayer así lo como... creí que podría hacerlo en un Sí, después. tiene un matiz un poquito diferente, Ujú. pero ambas son válidas. Pregunta 17. Ayer digo, pienso que él lo hizo. Hoy digo, pensé que él lo... La respuesta correcta es... Pensé que él lo había hecho. ujú, de Porque, nuevo, de nuevo, anterioridad. y perfecto. Pluscuamperfecto. Ujú, Lo más chévere. el más chévere de todos, al menos por nombre. Pregunta 18. Esta mañana mis colegas dicen, estamos en la oficina. 30 minutos más tarde, yo digo, mis colegas me han dicho que en la oficina. La respuesta correcta es... Mis colegas me han dicho que están en la oficina. ujú. En esta pregunta, la segunda oración depende de si estás en España o en Latinoamérica. En Latinoamérica no dirías me han dicho, dirías mis colegas me dijeron. Pero en este caso, mis colegas me dijeron que estaban en la Ujú. oficina. Entonces cambia un poquito la forma de hablar, de hacer la concordancia de tiempos, dependiendo de Ujú. si hablas como hablan las personas en España o como hablan al menos la mayoría de Sí, Latinoamérica. porque en España se usa más el pasado compuesto Ajá, que en América Latina. se usa Ujú. mucho más. Sí. Listo, esas son todas las preguntas. Cuéntanos en los comentarios cómo te fue, cuántas de ellas acertaste y cuántas no. Sí, si algo no te quedó claro, también nos puedes preguntar y vamos a tratar de explicártelo. O si
tal vez nos equivocamos en alguna respuesta o si en algún país se dice en De una otra forma manera, diferente, cuéntanos, nos sí. cuenta. Este tema es, definitivamente tiene sus excepciones y sus complicaciones. Al diseñar estas preguntas nos encontramos con un par de ellas incluso. Entonces, hay casos de estos en los que tendrás que conocer caso a caso. Sin embargo, estas son las normas generales. De nuevo, si tienes dudas sobre las reglas básicas de la concordancia de tiempos, el video está en la tarjeta, en donde explicamos todo este tema. Si quieres ver más videos nuestros sobre gramática de español y todo este tema, por allá tienes una playlist y puedes suscribirte a nuestro canal si quieres seguir viendo las cosas que seguiremos preparando para ti de aquí en adelante. Y nos vemos en un próximo video.